Montana, territorio, junio de 1883. El sol caía a plomo sobre la iglesita de tablas polvorientas al borde de Dry Creek, y Della Fairchild permanecía paralizada bajo el campanario blanco desvaído, el velo de encaje temblando con el viento. Sus manos, aún aferradas a un pequeño ramo de flores silvestres, estaban resbaladizas de sudor. Rostros la miraban desde los bancos de madera, con bocas apretadas por la lástima, algunos por simple curiosidad. Pero sus ojos estaban clavados en el hombre que acababa de retroceder del altar. Clayton Rourke, la mandíbula tensa, el sombrero en las manos. «No puedo casarme contigo», dijo, la voz baja y apagada en el silencio sepulcral. «Creí que podía, pero no puedo. Lo siento». Se dio la vuelta y salió por la puerta lateral, las botas resonando en el piso de tablas. La boca del reverendo quedó abierta. Della no se movió. Un murmullo recorrió a la gente como viento entre la hierba seca. En la última fila, sentado solo con el sombrero calado, un vaquero se levantó. Era alto y delgado, de mejillas quemadas por el sol y una quieta firmeza en la mirada. Sin decir palabra, avanzó por el pasillo. La gente se apartó instintivamente. Sus botas estaban gastadas, la camisa polvorienta del camino, y una cicatriz fina le recorría la mandíbula. Se detuvo junto a Della, que aún miraba la puerta vacía como si el aliento se le hubiera ido con él. «¿Está bien, señorita?», preguntó en voz baja. Della parpadeó. Se giró despacio, como despertando de una pesadilla. Su voz se quebró, apenas audible. «Yo, no lo sé». El vaquero miró al reverendo, luego a la gente reunida, y de nuevo a Della. «No tiene por qué quedarse aquí sola», dijo. «No hoy». Ella lo miró, un desconocido y, sin embargo, no del todo. Recordaba haberlo visto por el pueblo una o dos veces, siempre callado, siempre aparte. Tenía un caballo con una raya plateada en el hocico. Eso también lo recordaba. «Soy Josiah Hart», dijo con suavidad. Estaba sentado atrás, mirando. Pensé en acercarme antes de que empezara a correr demasiado la lengua. Ella tragó saliva. «Ya están hablando». Él le ofreció el brazo, sin exigir, solo firme. «Vamos a sacarla de aquí». Della dudó un instante, luego apoyó la mano en su brazo. Se sentía fuerte, cálido. Él la guió por el pasillo, pasando junto al reverendo atónito, junto a los vecinos boquiabiertos, y salieron a la luz del sol. Caminaron en silencio un tramo. El viento tiraba de su velo hasta que ella se lo arrancó y lo tiró a un lado. El vestido blanco se arrastraba por el polvo mientras se dirigían al poste de amarre. «No sé por qué lo hizo», dijo al fin, la voz hueca. No dio ninguna advertencia. «Íbamos a partir a Helena después de la ceremonia. Decía que quería una familia. Decía que me amaba». Josiah desató su caballo y la miró de reojo. «Hay hombres que dicen cosas que no sienten. Otros sienten cosas que no dicen. De cualquier modo, duele». Ella levantó la vista hacia él entonces, los ojos brillantes. «¿Por qué se acercó usted?». Él dudó un segundo. «Porque nadie debería quedarse solo cuando el mundo se le viene abajo». A Della se le apretó la garganta. Volvió el rostro, ocultando las lágrimas que se le escapaban. «Vivo cerca de Broken Ridge», dijo él después de un momento. «Si necesita un lugar para respirar un rato, allí está tranquilo. Nadie hace preguntas». Ella se limpió la mejilla con el dorso de la mano. «Ni siquiera me conoce». «No hace falta», respondió con sencillez. «No para ofrecer algo decente». Ella lo estudió. «¿Y qué quiere a cambio?». «Nada. Solo pensé que le vendría bien un lugar limpio para descansar, un techo por la noche. Después puede hacer lo que le parezca». Della miró hacia la iglesia. La gente empezaba a salir, algunos preocupados, otros fingiendo no mirar. Su padre se pondría furioso. Su hermana mayor diría que debió verlo venir. Y Clayton, probablemente ya iba a mitad de camino fuera del pueblo. Se volvió hacia Josiah. «Está bien. Solo por esta noche». Él la ayudó a montar, luego se subió detrás.
Cabalgaron lejos, el pueblo se fue achicando a sus espaldas. Cuando llegaron a su tierra, el sol ya bajaba tras las colinas. Su casa era una cabaña pequeña y sólida, cerca de un arroyo, con un granero no lejos y un huerto que mostraba cuidado. Él desmontó y la ayudó a bajar, con un toque respetuoso. Adentro todo estaba limpio y sencillo, una mesa con 2 sillas, una chimenea de piedra, una cama estrecha en un rincón y un catre plegado cerca. «Usted tome la cama», dijo. «Yo armo el catre». «No tiene por qué». «Lo sé». Ella se quedó de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer con las manos. El vestido de novia ahora le parecía una burla. «Tengo un vestido viejo que dejó mi hermana hace unos años», dijo él. «Tal vez le quede mejor que ese». Le entregó la tela azul desteñida y salió para darle privacidad. Cuando volvió, ella estaba sentada a la mesa, el cabello suelto cayéndole por la espalda. El vestido le quedaba un poco holgado, pero limpio. Parecía cansada, pero más calmada. Él le ofreció una taza de café. Ella la aceptó con las 2 manos. Comieron en silencio. Después ella se levantó y fue a la puerta, mirando el crepúsculo. «No sé qué viene después», dijo en voz baja. «No tiene que saberlo todavía». Se volvió hacia él. «¿Por qué es tan amable conmigo?» Él sostuvo su mirada, la voz firme. «Porque yo también he estado solo. Y sé lo que se siente cuando alguien decide que uno no vale la pena quedarse». Ella lo observó, algo se ablandó en su pecho. «Gracias», susurró. Él asintió levemente. «Es bienvenida aquí el tiempo que necesite». Esa noche ella se acostó en la cama mirando el techo. El viento susurraba afuera. Oyó el leve crujido del catre cuando él se movió una vez y luego se quedó quieto. Y por primera vez ese día, no se sintió sola. La mañana llegó despacio, una luz pálida filtrándose entre los troncos de la cabaña. Della se incorporó, el vestido prestado arrugado por el sueño, el cabello enredado de dar vueltas toda la noche. El aire aún guardaba aquella quietud fresca antes de que subiera el calor, y se oía el agua cerca, un arroyo, quizás, o un manantial. Encontró a Josiah en el tajo detrás del granero, las mangas arremangadas, partiendo limpio un trozo de pino. No levantó la vista cuando ella bajó del porche. «¿Tiene hambre?», preguntó, colocando otro leño. «Puedo cocinar», dijo ella. «Es lo menos que puedo hacer». Él se detuvo un instante y la miró. «Hay harina de maíz y frijoles adentro. Café también, si no le importan los pozos de ayer». Ella regresó a la casa. El peso en el pecho seguía ahí, pero ya no era tan agudo. Dentro encontró una tetera, un bote abollado de sal y un sartén de hierro ya sazonado por años de uso. Trabajó en silencio, las manos moviéndose con la comodidad de la costumbre. No pensó en el vestido que había cosido para una boda que nunca ocurrió. No pensó en el hombre que se había alejado de ella sin pestañear. Josiah entró justo cuando ella ponía el sartén en la estufa. Se limpió las manos en un trapo y se quedó cerca de la puerta, sin entrar del todo. «Voy por el cubo del pozo», dijo. «Ya lo traje», respondió ella. «El agua se está calentando». Él asintió una vez. «Se lo agradezco». Se sentaron a la mesa, los 2 masticando en silencio. Della daba bocados pequeños, el estómago aún inseguro. Josiah comía como un hombre acostumbrado a comidas tranquilas, sin prisa, pero sin demorarse. Después ella lavó los platos y los dejó secar sobre un trapo doblado cerca del hogar. Josiah se puso el sombrero, marcado en la copa, oscurecido en el ala. «Tengo que revisar la cerca del pastizal», dijo. La tormenta de la semana pasada soltó algunos rieles. Ella miró hacia la puerta y luego a él. «¿Puedo ir con usted?». Él la estudió y asintió levemente. «Si no le importa caminar un poco». «No me importa». Cruzaron el campo detrás del granero, donde la hierba alta rozaba la falda de Della. La cerca corría por la ladera sobre un bosquecillo de álamos, postes toscos inclinados donde la tierra se había ablandado con la lluvia. Josiah llevaba un martillo metido en el cinturón y un rollo de alambre al hombro. ¿Esta tierra era suya desde el principio?
Preguntó ella al llegar al primer riel caído. No, dijo él. Era de mi tío. Murió hace unos 5 años. Me la dejó porque nunca se casó. Ella le pasó un trozo de madera que se le había caído. ¿Era cercano a él? Josiah se arrodilló, colocando la tabla de nuevo en su sitio. No hasta el final. Vine al oeste después de la guerra, trabajé con ganado cerca de Deer Lodge, luego transporté mercancías desde Gallatin. Él me encontró en el pueblo un invierno, me ofreció un techo si lo ayudaba a pasar el frío. Fue la primera vez que alguien me quiso cerca sin pedirme nada a cambio. Della se apoyó en el poste, la madera áspera le raspaba la palma. Mi madre murió cuando yo tenía 10. Mi padre se volvió a casar al año. Su nueva esposa no quería mucho a los hijos que no eran suyos. Él levantó la vista, las manos aún en el alambre. ¿Se lleva bien con su hermana? Siempre tuvo la manera de hacer que las cosas parecieran fáciles. Yo la envidiaba por eso. Hizo una pausa. Una vez me dijo que era demasiado blanda para esta vida. Que terminaría rota. Josiah se puso de pie y probó el riel con la bota. No me parece blanda. Me han dicho peores cosas. Siguieron trabajando la cerca. El ritmo del trabajo aliviaba el peso entre ellos. Cuando llegaron al último poste, el sol estaba alto y el sudor le corría por el cuello a Della. Se limpió la cara con la manga y se echó el cabello hacia atrás, sin importarle cómo se veía. Ya ha hecho esto antes, dijo Josiah. No cercas, respondió ella. Pero muchos días en el campo. Antes ayudaba a un vecino a reparar su granero después de las tormentas de primavera. Estaba casi ciego, pero terco como una mula. Josiah sonrió levemente. Me suena familiar. Regresaron, la pendiente era suave bajo sus pies. Cuando se acercaban a la cabaña, un jinete apareció en la cresta lejana, un hombre de gabán oscuro, el caballo al trote constante. Della se tensó, los dedos cerrándose a un lado. Josiah lo notó. ¿Alguien conocido? Ella entrecerró los ojos. Es el Sheriff Vickers. El hombre se acercó, se quitó el sombrero al detenerse. Hart, dijo. Señora. Josiah asintió. Sheriff. Vickers los miró a ambos, la expresión ilegible. El pueblo está revuelto. Clayton Rourke dejó una nota en la casa de huéspedes. Dice que se va al sur. Sin planes de volver. Della no dijo nada. El sheriff se aclaró la garganta. La gente habla. Solo quería que lo supiera. Josiah dio un paso adelante. Ella se queda aquí por ahora, bajo mi techo. No es asunto de nadie más. Vickers los estudió y asintió brevemente. Mientras esté a salvo, eso es lo único que me importa. Se volvió a tocar el sombrero y se alejó. Cuando el polvo se asentó, Della exhaló despacio. No esperaba que viniera hasta aquí. Las noticias viajan rápido cuando la gente no tiene suficiente en qué ocuparse, dijo Josiah. Ella lo miró, la voz baja. ¿Le molesta que yo esté aquí? ¿Que la gente hable? Él sostuvo su mirada, algo firme en los ojos. Que hablen. Yo sé por qué está aquí. Ella lo observó un momento y luego se dirigió a la cabaña. Debo ver la cena. Josiah la siguió, la puerta se cerró detrás de ellos. Afuera, el viento se levantó entre la hierba, doblándola en olas lentas. Adentro, 2 sillas estaban cerca en la mesa y la tetera empezaba a silbar en la estufa. A finales de junio el calor se espesó lo bastante como para ralentizar hasta a las abejas, cuyo zumbido pesaba bajo los aleros del porche. Della estaba afuera con la falda recogida en una mano, la otra muñeca apoyada en la cadera, mirando a Josiah terminar de enganchar una mula al carrito pequeño. Una brisa removía los álamos junto al arroyo, pero hacía poco contra el calor. Me gustaría ir al pueblo con usted, dijo ella. Josiah se detuvo y ajustó la cincha en el flanco de la mula. ¿Está segura de que quiere que la vean otra vez? La gente no se ha callado. Ella bajó del porche, los zapatos se hundían un poco en la tierra tibia. No me estoy escondiendo. No de ellos.
Su voz era pareja, pero en los ojos había una nueva firmeza, como si una puerta se hubiera cerrado a sus espaldas y no pensara volver a mirar por ella. Él asintió brevemente y la ayudó a subir al carrito. La mula avanzó, las pezuñas levantando nubes pequeñas por el camino que serpenteaba entre colinas bajas y hierba blanqueada por el sol. Pasaron junto a un parche de salvia de pradera, las hojas plateadas temblaban. Della se inclinó y aplastó un poco entre los dedos. El aroma se le pegó a la piel. ¿Siempre ha vivido solo?, preguntó, sin mirarlo. Él apretó las riendas con una mano. Durante mucho tiempo. Ella esperó y luego se volvió hacia él. ¿Ha pensado alguna vez en cambiar eso? Josiah no respondió de inmediato. Antes pensaba que tal vez encontraría a alguien que quisiera la misma vida quieta. Pero pasé más tiempo moviéndome que quedándome. Se vuelve más difícil pedirle a alguien que te siga cuando uno mismo no está seguro de a dónde va. Ella lo consideró, los dedos apoyados en el borde del carrito. Nunca pensé en dejar Dry Creek. Creía que ese pueblo bastaba. ¿Todavía quiere que baste? Della miró hacia el alto donde empezaban a verse los techos del pueblo. Quiero algo que yo misma elija. Sea lo que sea. El carrito entró a la calle principal justo cuando la campana del mediodía de la escuela sonó una vez. Las cabezas se giraron. Unas mujeres cerca de la mercería bajaron la voz pero no dejaron de mirar. Josiah ató las riendas frente a la herrería. Della bajó sin dudar, sacudiéndose el polvo de la falda. Nos vemos en la tienda, dijo. Él le lanzó una mirada callada. No tiene que entrar sola. Ella sostuvo su mirada. Sí, tengo. Empujó la puerta de la tienda general. La campanilla sonó aguda y repentina. El señor Alperin levantó la vista desde detrás del mostrador, el bigote se le movió un poco. Buenas tardes, señorita Fairchild. Ella se dirigió a los estantes. Buenas tardes. La habitación se quedó quieta un segundo de más. Luego una muchacha cerca de los rollos de muselina volvió junto a su madre y el murmullo bajo se reanudó. Della mantuvo la barbilla alta y tomó una lata de polvo de hornear. Las manos no le temblaron. Cuando salió, Josiah estaba apoyado en el carrito con un pequeño bulto de tela en la mano. Traje su té, dijo simplemente. Ella metió el paquete en la cesta. Gracias. Pasaron junto a la modista de camino a la salida. En el escaparate había un corpiño nuevo, ribeteado de verde pálido, más fino que cualquier cosa que Della hubiera poseído. Se detuvo un momento, mirando pero sin acercarse. La voz de Josiah llegó baja a su lado. ¿Ha cosido alguna vez para otros? Un poco, sobre todo remiendos. Nunca tuve tiempo para nada más fino. Él asintió una vez. Tiene las manos para eso. Della lo miró. ¿Qué quiere decir? Deliberadas, cuidadosas. Como si siempre estuviera eligiendo qué sostener y qué soltar. A ella se le entreabrió un poco la boca, pero no respondió. Regresaron en silencio, el sol bajaba detrás de ellos. Esa tarde Josiah estaba tallando en el escalón mientras Della desgranaba chícharos junto al fuego. La luz dentro de la cabaña se volvió dorada, suavizando las líneas duras de la madera. Ella lo observó un momento y dijo. Habla como alguien que ha cargado cosas durante mucho tiempo. Él no levantó la vista. La mayoría de los hombres lo hacen. Solo que no lo dicen tan claro. Perdió a alguien. Él giró el trozo de madera en la palma, el cuchillo trabajaba con precisión callada. A mi hermano. Era más joven. No regresó del valle de Shenandoah. Seguí cabalgando hacia el oeste porque quedarme quieto significaba pensar demasiado tiempo. Della dejó a un lado el tazón y se acercó al umbral, los brazos cruzados con soltura. No habla mucho de usted. No creo que la mayoría de las cosas necesiten contarse a menos que alguien esté listo para oírlas. Ella salió y se sentó a su lado, el hombro rozó el de él. El olor a humo de pino salía de la chimenea. Estoy lista, dijo. Él la miró entonces de lleno. El silencio entre ellos cambió, menos distancia y más comprensión. ¿Ha pensado alguna vez en quedarse?, preguntó ella.
Josiah no respondió de inmediato. Su voz fue más suave cuando llegó. Ahora sí. La última luz se posó sobre las colinas y la tierra se quedó quieta de esa manera en que solo lo hace cuando el día ya ha dicho todo lo que necesitaba. Detrás de ellos el fuego crepitaba abajo, el tazón de chícharos olvidado. Ninguno se movió. Las nubes sobre Breckenridge se volvieron bajas y violetas, de esas que retienen la lluvia pero hacen que el aire se sienta cercano. Della estaba al borde del huerto de Josiah, una cesta en el pliegue del brazo, sacudiendo la tierra de un racimo de papas recién sacadas. El dobladillo del vestido llevaba las manchas oscuras de haber estado de rodillas y los dedos se le marcaban de tierra. No le importaba. El trabajo la afirmaba, daba forma a los días que habían empezado a hilvanarse como perlas en un hilo, quietos, deliberados y extrañamente completos. Josiah estaba arreglando el aparejo bajo el cobertizo junto al granero, las mangas arremangadas hasta los codos, los antebrazos marcados con las rayas tenues del tinte de cuero. El roce de su cuchillo al suavizar una estribera llenaba el aire entre ellos. Della lo observó un momento y luego tomó un calabacín para echarlo a la cesta. Estaba pensando, dijo, la voz cruzando el corto tramo que lo separaba, que ese cuarto al lado de la cabaña podría convertirse en un rincón de costura decente. Josiah se detuvo, levantó la vista y se puso de pie a su estatura completa. ¿Piensa aceptar trabajo? Ella asintió. Hay una mujer al este del pueblo, la señora Colby. Tiene 3 hijas y dice que se ahoga en dobladillos y puños rotos. Dijo que pagaría justo si yo pudiera ayudarla. Él se acercó, limpiándose las manos en un trapo. ¿Quiere que le ponga una mesa ahí? Si no le molesta. Ella se apartó un mechón de la frente. Me haría bien ganar algo mío. Es bienvenida aquí sin importar lo que gane. Lo sé, dijo ella, la voz más suave ahora, pero aún así me gustaría. Josiah emitió un sonido callado de acuerdo y tomó un calabacín de la cesta. Lo giró en las manos, el pulgar recorriendo su curva. Tiene ojo para lo que vale la pena guardar. Ella sonrió levemente. Ya he perdido suficientes cosas. Esa noche se sentó junto al hogar con aguja e hilo, cosiendo un desgarrón en una de las camisas de Josiah. El fuego alargaba las sombras y afuera los coyotes se llamaban de un lado a otro de la cresta. Josiah leía de un volumen gastado abierto sobre la rodilla, la voz baja y constante, las palabras no destinadas a impresionar, sino a compartir. Cuando hizo una pausa, ella levantó la vista. ¿Siempre lee en voz alta? Solo cuando alguien escucha. Ella dobló la camisa y la dejó a un lado. Mi madre solía tararear cuando cosía. Nada con palabras, solo el sonido para llenar la habitación. ¿Qué hacía? Sobre todo remiendos, como yo. Pero una vez cosió un vestido de bautizo de un trozo de algodón que cambió con un buhonero. Dijo que era para el hijo que yo tendría algún día. Los dedos se le apretaron contra la falda. Se quemó con el resto de la casa. La mirada de Josiah no se apartó. ¿Qué pasó? La estufa se prendió mientras estábamos afuera atendiendo el parto de una vecina. Yo tenía 17. Volvimos y no quedó nada más que humo y los cimientos. Él no ofreció lástima, solo sostuvo su mirada hasta que ella asintió una vez, como diciendo que ya había dicho suficiente. A la mañana siguiente lo encontró en el cuarto lateral desocupando cajas y herramientas rotas que se habían acumulado con el tiempo. Él la miró por encima del hombro. Voy a cortar una tabla nueva para la ventana. Que entre más luz. Ella entró a su lado. Gracias. Trabajaron juntos sin hablar mucho, pero ya no era el silencio de semanas atrás. Ahora estaba lleno, como un idioma que los dos entendían. Más tarde, cuando ella abrió las contraventanas, el sol le iluminó el rostro de una manera que hizo que Josiah se detuviera a mitad de paso. Las manos manchadas, el cabello sujeto sin cuidado y el delantal con una raya de flor seca del desayuno. Parece que pertenece aquí, dijo él. Ella se volvió hacia él, los ojos buscándolo. ¿Quiere que pertenezca? Él se acercó, lento y seguro. No solo hoy. Todos los días. A ella se le cortó el aliento, pero no apartó la mirada. Nunca pensé que querría empezar de nuevo.
No así. Yo tampoco, dijo él. Pero he llegado a creer que algunas cosas no requieren planes. Solo a la persona correcta de pie a tu lado cuando el camino da un giro. La mano de ella buscó la de él, los dedos se entrelazaron con quieta certeza. Cuando la besó, no fue rápido ni urgente, sino profundo y seguro, el tipo de beso que nace no del deseo, sino de saber. El fuego crepitaba detrás de ellos. Afuera el viento traía el olor a salvia y tierra. Se quedaron allí hasta que la luz cambió, sosteniéndose el uno al otro no como una pregunta, sino como una respuesta finalmente encontrada. Al llegar julio los días se alargaban como las huellas de los carros y las noches se enfriaban lo justo para dormir con las ventanas abiertas. El cuarto que José había desocupado había tomado su nuevo propósito, limpio, con una mesa ancha que él construyó de tablas de pino y un estante donde Della guardaba las agujas, la tiza y la tela. La voz había llegado a las casas dispersas al este de la cresta de que una mujer callada de manos firmes volvía a coser, y ya había terminado 2 camisas para la hija mayor de la señora Colby y un delantal nuevo para una cocinera viuda de rancho cerca de Dry Butte. Della estaba descalza al borde del bosque detrás de la casa, sosteniendo un bulto de ropa húmeda. El lavado estaba hecho y los brazos le dolían agradablemente de torcer. Al otro lado del patio José recortaba el borde de la milpa de maíz, el sombrero calado, los músculos de la espalda moviéndose bajo la camisa mientras trabajaba. Había un ritmo en sus días ahora, uno que no necesitaba palabras. Pero no todo se había asentado del todo. Esa tarde ella se echó agua en el lavamanos y se salpicó la cara, el quemado del sol se iba desvaneciendo de las mejillas. José se apoyaba en la baranda del porche, observándola con interés callado, sin presionarla a hablar. Ella se secó las manos en el delantal y se unió a él, sentándose en el banco. ¿Piensa quedarse con la tierra?, preguntó. Él miró hacia el pastizal en pendiente. Una vez pensé en venderla. Creí que ya había ido tan lejos al oeste como podía. Pero ahora, se interrumpió. Della esperó. Ya no puedo imaginarme dejándola, terminó él. Ella asintió despacio. He estado pensando en lo que significa quedarse. No solo en un lugar, sino con una persona. Es diferente de lo que pensaba. ¿En qué sentido? Es más quieto, dijo ella. Pero sostiene más. Los ojos se le mantenían firmes en él. Nunca me vi aquí, en la tierra de alguien, bajo el techo de alguien, a menos que lo diera todo por estar. Pero no he entregado nada. Has construido algo en su lugar, dijo él. Yo también. Se quedaron sentados hasta que el sol bajó tras las colinas, el aire se volvió lavanda y quieto. Adentro el guiso que ella había empezado antes llenaba la cabaña pequeña de tomillo y cebolla. Ella se levantó primero, rozando la mano por su hombro al pasar. Ven a comer, dijo. José la siguió y comieron en la mesa con cucharas que habían perdido el brillo pero no el uso. Después ella alcanzó su tazón vacío. Yo lo hago, dijo él. Ella miró el tazón y luego a él. Me gusta hacerlo. Él se levantó al otro lado de la pequeña habitación y le levantó suavemente la barbilla con los dedos. No tienes que cargar las cosas sola. Lo sé, susurró ella. Pero a veces todavía quiero. Su boca tocó la de ella entonces, lenta y segura. Y cuando ella se inclinó hacia él, no fue con duda, sino con todo el peso de una mujer que había elegido ese momento con el corazón entero. Esa noche no durmió del otro lado de la cama. Se acomodó contra él, la mano curvada bajo su clavícula, el brazo de él alrededor de su cintura. Afuera el viento removía las ramas de pino. Adentro ya no quedaba nada de qué huir. Para cuando llegó la primera helada habían construido un corral nuevo para las cabras y añadido una segunda mesa bajo la ventana en su cuarto de costura para los encargos más grandes. Della había empezado a usar un vestido azul pizarra que se hizo ella misma, con una hilera de botones modestos y las mangas arremangadas justo por encima del codo. José había añadido su nombre al registro de la tierra en la oficina del condado cuando fue por clavos y sal. Se casaron en octubre, solo ellos dos y el reverendo de Twencaden, bajo el álamo que aún retenía algunas hojas doradas.
Josiah talló sus iniciales en el tronco después, y Della las recorrió una vez con el dedo antes de volverse hacia él con una sonrisa que decía que habían hecho algo que nadie podía deshacer. La semana siguiente ofrecieron una cena y los vecinos llegaron con pasteles, pan de bannock y frascos de conserva de ciruela. La señora Colby trajo a sus hijas e incluso el sheriff Decker se quedó hasta el anochecer, tomando café con Josiah en el porche mientras Della y las mujeres hablaban adentro. Nadie mencionó la iglesia de Dry Creek ni al hombre que la había dejado de pie ante su altar. Eso pertenecía a otra vida, una que ella no necesitaba revisitar. En primavera Josiah construyó una cuna con madera sobrante, lijando cada listón hasta que brilló. Della la forró con muselina cosida con estrellitas. La bebé llegó en mayo, una hija con ojos del color de las piedras del arroyo y un llanto que llenó la cabaña de vida. Se llamó Clara. Crecieron juntos, los tres, unidos no por la fortuna ni por el azar, sino por la elección de cada día. Hubo años duros, claro, sequía, un eje roto, un invierno que congeló el pozo, pero nunca más ninguno de los dos enfrentó una pena solo. Josiah seguía leyendo en voz alta algunas noches y Della seguía tarareando cuando cosía. Y cuando el viento traía el aullido de los coyotes o el arroyo se desbordaba después de una lluvia fuerte, simplemente se abrazaban con más fuerza y esperaban a que volviera la quietud. Su amor no era ruidoso, ni estaba marcado por grandes gestos ni declaraciones. Estaba en la forma en que él le dejaba el café calentándose cada mañana y en cómo ella le remendaba las camisas antes de que las costuras se gastaran. Estaba en la manera en que se reían en voz baja de las mismas historias. En cómo bailaban en la cocina cuando nadie miraba. Estaba en cómo se quedaban. Y al final, eso lo fue todo.